Kirsti Lorenzo, que es coach de vida. Bienvenida, Kirsti, a Aprender a Vivir nuevamente. Gracias. Lo importante es que tú has estado todo el tiempo escuchando la participación de Xiomara Lora, o sea que sabes muy bien lo que hemos ido hablando durante todo el contenido del programa. Algunas personas llamaron, unas llamadas se cayeron, otras sí. Pueden llamar, el público Aprendiendo a Vivir, estamos en vivo, a los teléfonos que van a poner en pantalla, para que compartan su experiencia sobre el tema del día de hoy. Pienso, Kirsti, que todos desde que nacimos estamos en una búsqueda de la felicidad, de la armonía, del bienestar, de la tranquilidad. Para eso trabajamos, para eso hacemos una casita, hacemos actividades familiares, para sentirnos bien. Pero alguna gente aún así no logran sentirse felices. A veces como tienen todos los recursos materiales, que es lo que la mayor parte de la gente está buscando, y aún así no son felices. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando llegamos a ese punto donde no importa lo que tengo o no tengo, no me siento feliz? Muy buena pregunta. Mira, te comento algo muy interesante. Fíjate que usualmente esperamos que la gente no sea feliz precisamente porque no tiene los recursos económicos, los recursos sociales, pero es mucho más triste cuando tú conoces, y en mi caso cuando trabajo con clientes, cuando tú conoces personas que no son felices a pesar de que lo tienen todo. Y es que tenemos que entender algo. Nosotros tenemos una definición de la felicidad un poco distorsionada, porque una cosa es la felicidad y otra cosa es el placer. Entonces buscamos la felicidad a través de cosas que solamente nos aportan placer. Esos son personas, lugares, cosas, estatus. ¿Y qué ocurre cuando eso se acaba? Claro, cuando eso se desaparece, se agota, no está ya en nuestras vidas, entonces somos infelices, porque nos apegamos a esas cosas que nos dan esa felicidad temporal, que realmente es placer. Okay. Entonces, ¿cómo llegar a esa felicidad verdaderamente bien definida y plena? Pues hay un personaje, Jorge Bucay, que estuvo aquí en el país recientemente, y él comentaba que la felicidad es el camino que tú vas recorriendo para llegar a ella. Sí. Porque usualmente decimos, cuando yo tenga mi propia casa, cuando yo tenga mi propio carro, cuando yo tenga esta posición en mi empresa, voy a ser feliz. ¿Y qué ocurre? Que en ese camino para lograr eso, sufrimos, nos estresamos, nos agotamos, cargamos nuestro cuerpo de una energía que es negativa. Y cuando por fin logramos eso que tanto deseamos, no lo disfrutamos, porque el camino a llegar a él fue muy tortuoso. Es tanto el camino para llegar a una relación plena, es tanto el camino para alcanzar el éxito, como quiera que cualquiera lo llame. Y entonces al final no somos felices, porque la felicidad es ese camino, es ese proceso, es tú disfrutarte, el llegar a eso que sea que te hayas planteado. Y quiero compartir entonces algunos tips que pudiesen ayudar para que ese camino sea más atractivo, y que parecería mucho más fácil de lo que muchos piensan que no se puede lograr. Primero es diferenciar. El primer tip es poder diferenciar que felicidad y placer no es lo mismo, y que el desapegarse o no depender de esas cosas que nos hacen sentir bien es el primer paso a lograr sentirnos plenos. Porque cuando tú entiendes, y eso es una de las cosas que he aprendido en los últimos meses en mi camino por el budismo, es entender que todo es impermanente. La impermanencia es el camino a la paz interior. Porque cuando tú entiendes que esa persona no te pertenece, claro, ese hombre, o ese empleo, o esa casa, o esos hijos. Sí. Venía el otro día hablando con un señor, y él me contaba con tanto dolor. Él tiene mellizas de 17 años. Entonces él decía que la más calladita le quedó embarazada. Wow. Y él me contaba con este dolor, pero con una pena muy profunda, cómo él se sentía defraudado, porque ella había quedado embarazada tan temprano, y que ya él veía todo un futuro desvanecido, todo un éxito profesional posiblemente tronchado. Y yo le decía que él tenía que desapegarse a esa idea que se había hecho, a esas expectativas de que su hija tenía que hacer tal o cual cosa, porque ella no le pertenece. Él estuvo en su camino preparándola. Y si ella tomó de esa preparación algunas partes, bueno, que lo agradezca y que sea feliz y que se la disfrute en esa nueva historia. Eso es un punto importante, Kirsti, las expectativas. Mucha gente se decepciona y no es feliz porque tiene altas expectativas.
Pero, bueno, por fin, tengo un año esperando que mi novio me dé el anillo. Cuando me lo da, ay, no me gustó porque es muy cuadradito. Porque tú tienes una expectativa, o sea, no aceptamos las cosas como son y ese es el primer problema. No me gusta mi nariz, no me gusta esta casa tan de 2 pisos, pero esa es la que tú tienes, acepta lo que tú tienes, aunque después lo cambie. Entonces, esa expectativa es tan alta. Ah, pero yo pensé que la playa iba a ser con menos algas. Ya tú vas a dejar de disfrutar, te vas a trancar, no vas a darte permiso de ser feliz con la experiencia porque algo no salió como tú querías. Y mientras más perfeccionistas te sientes, son menos felices. Menos somos, porque nunca tienes la garantía, y esa es una de las cosas por las cuales nos apegamos a las cosas y no somos felices, porque necesitamos creemos que tenemos que tener el control de todo. Que las cosas tienen que ser como yo quiero, en el lugar, de la manera, del tamaño que yo elegí para yo ser feliz, porque si no es así, yo no soy feliz. Y por eso somos infelices. Entonces limitamos la felicidad. Exacto, nosotros mismos la metemos en una cajita. Okay. Y si se sale de esa cajita, entonces ya yo no puedo ser feliz. Y como tú decías con relación a las expectativas, uno de los tips para poder ser más felices es, frente a las circunstancias, ¿cómo yo puedo, frente a las circunstancias que no salen como yo quiero, que ya no están en ese control que yo me planteé, cómo yo me doy permiso de ser feliz? Y una de esas herramientas que utilizamos en programación neurolingüística es el reencuadre. El reencuadre de experiencia es, frente a esto que te acaba de pasar, que no es tan positivo como tú esperas, ¿cómo tú puedes recontarte a ti mismo esa historia? Me cancelaron del trabajo, ¿ok? ¿Cómo tú te cuentas esa historia a ti mismo de manera que te sientas mejor con ella? Porque ya pasó. Claro. Y no te pueden cancelar 2 veces. Disculpa, vamos a tomar esta llamada. A ver, buenos días. Hello. Sí, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Hello. Sí, buenos días. Estás en Aprendiendo a Vivir. ¿De dónde nos llamas? Buenos días, de aquí del kilómetro 7,5 de la carretera Sánchez. Ah, pero muy bien. Cuéntanos, ¿qué nos quieres decir sobre este tema de coaching para ser feliz? Yo estoy llamando primero para felicitar a las conductoras del programa, que son una maravilla. Yo he crecido viendo el programa con Patricia, que era bien chamaquita, y ahora la veo con esa madurez y esa lindura que me hace mucho bien. El caso mío es que yo en diciembre tuve una enfermedad bien tremenda que me llevó casi al borde de la muerte. Estuve interna por 7 días en cuidado intensivo, me dio un edema pulmonar, un derrame cerebral, pero he quedado magníficamente bien y todo el que me ve se asombra de mi recuperación y de mi bienestar. Y yo, en vez de estarle dando gracias a Dios, porque soy una persona muy cristiana, lo que hago es que me martirizo acordándome de ese evento constantemente y pensando, ay, pero yo tuve a morir. Y si yo trato de olvidar, la gente me hace recordarlo de nuevo. Yo quiero que ustedes me recomienden qué yo debo hacer para superar ese trauma que me está acabando la vida. Bien, excelente. Si tú has estado acompañándonos en Aprender a Vivir desde hace tanto tiempo, sabes que hace 5 años yo también estuve a punto de morir con un tumor aquí en el cuello, en la cervical 4 y 5, parálisis de la mitad del cuerpo, y duré interna 2 meses en Nueva York. La cirugía, me sacaron una parte del tumor, me pusieron terapia, no cicatricé bien y volví para atrás y hubo que volverme a internar 1 mes más. Entonces, verdaderamente esas situaciones traumáticas dejan una huella en nosotros, dejan un impacto. Y no es como hacer el ejercicio de la reflexión, que tú dices, bueno, el pasado, ahí tú tienes que replantearte tu vida obligatoriamente de golpe, porque tú puedes pensar un momento, y si yo ya no sigo más aquí, si este es el fin, si me muero, ¿qué va a pasar? O sea, realmente vemos el fin muy cerca y uno hasta se asusta. Pero, como decía esta reflexión que tomamos del libro 365 tips para cambiar tu vida, necesitamos ir al pasado. Y por eso les decía, para cosas sencillas, podemos ir en nuestra casa con una musiquita suave, ir al pasado y ver qué nos gusta y qué no nos gusta. Pero para eventos traumáticos, como un accidente de carro donde alguien perdió la vida por culpa de nosotros, o que perdimos un bebé, o que la casa se quemó, o que mi pareja me fue infiel, o que casi me muero con una enfermedad, para eventos traumáticos como este, es bueno ir al pasado acompañado de un experto, de un terapeuta,
porque ese dolor está presente. ¿Por qué sigues hablando del tema? ¿Por qué te sigues preocupando? Porque el dolor está ahí, no se ha sanado. Tal vez a veces en el momento queremos ser fuertes, mi mamá muere y yo no lloro y yo resuelvo todo, pero 2 años después me estoy volviendo loca y estoy llorando en mi casa cuando veo una foto de mamá, porque no me di el permiso en el momento preciso de expresar y sacar todo ese dolor. El día pasado alguien me dijo, mira, mi hijo bebé murió, me lo dieron en una sabanita blanca, fui y lo enterré. Sin ningún duelo, sin ningún luto, sin misa, sin despedida, sin rituales. Los rituales son importantes para despedir algo o para darle la bienvenida a algo nuevo. Me gradué a una nueva vida, me casé a una nueva vida, me voy a un país, y se hacen rituales para que vayamos asimilando toda esta información y no asumamos un mecanismo automático del cerebro de negación. Por eso hay que gente dice, bueno, como yo no vi el cadáver, yo creo que no es verdad que está muerto. No es verdad, yo no lo creo. Y se van en negación como un mecanismo de rechazar algo muy doloroso. Entonces, es bueno en tu caso que vengas a la terapia con los expertos en duelo, porque ese duelo no está resuelto, ese dolor sigue ahí, ese dolor está latente, ese miedo te sigue preocupando, tú no has soltado ese pasado, tú no has soltado ese pasado, y en vez, como tú dices, de darle gracias a Dios, que te dio una nueva oportunidad, y decir, ¿para qué tengo esta nueva oportunidad? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida ahora? Que Dios me ha dado más tiempo, un chance, estás enfocado en la crítica y lo negativo. ¿Por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué yo estuve interna? ¿Por qué yo, una gente tan buena, me pasó esto a mí? Entonces, es lo que estamos hablando en el día de hoy. Si nos enfocamos en lo negativo, nos vamos a rodear de una aura negativa que no nos va a llevar a ninguna parte. Y Kirsi Lorenzo, que fue mi vida, Es más para ser más felices ahora. Una cosa, por ejemplo, es agradecer. Por ejemplo, yo les recomiendo a mis clientes cuando vienen con esta situación, al final del día, y eso es súper poderoso, porque te carga una energía muy positiva, es al final del día, mínimo 3 cosas de las que tú te sientes agradecido hoy. sí. Pueden ser cosas muy sencillas, pueden ser cosas bastante complejas. El asunto es cómo eso te hace sentir cuando tú recuerdas lo bueno, porque es que nuestro cerebro está predispuesto a concentrarse en lo que nos salió bien. Y eso que nos salió bien, eso que nos fue satisfactorio, nos carga también de cortisol y de una serie de hormonas que nos ponen en estados incapacitantes. Entonces, el agradecimiento te hace fluir, te hace sentir seguro, confiado y más predispuesto a las cosas que te van a sentir, a hacer bien en lo general. Otra actividad que puede ser muy poderosa para ser más felices es hacer actos de bondad intencionados. Es decir, un día de la semana tú vas a elegir, los miércoles en la tarde, voy a buscar algo en lo que yo pueda ayudar a alguien sin tener ningún beneficio. Estos actos intencionados de bondad son fabulosos para tu cerebro porque te hacen sentir abundante. Claro. Y nosotros, principalmente en el occidente, tenemos una percepción de carencia muy terrible. Sí. Siempre, desde chiquita nos predisponen a lo que nos falta. Sí, no hay. No hay. Entonces, hay personas abundantes que se dicen, ¿y cómo tú estás? Ay, aquí, mi amor, pero tú tienes todo para resolver tu vida, entonces ¿por qué te comunicas de esa manera? Sí, Entonces, o hay personas también que se han criado en un ambiente de escasez y luego cuando ya, porque trabajaron y tienen su dinero, viven como si todavía estuvieran en escasez. exactamente, y tienen todo lo que necesitan, pero no se dan una actitud positiva. Una actitud positiva se aprende. Si hemos aprendido constantemente a estar quejándonos de nuestros males, podemos aprender también va a transferir, porque esa persona te va a dar una retroalimentación y eso también te va a hacer sentir bien. Por último, nosotros vivimos contándole a la gente las cosas que nos pasan. Ay, mija, me pasó tal cosa. Siéntate, por ejemplo, el caso de la señora que llamó. Claro. Siéntate y reescribe tu historia desde